Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta sesión de jueves 17 de marzo de 2022. El día de hoy vamos a hablar sobre pensamiento crítico en ciencias sociales. Yo soy Alonso Vázquez Moller, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, cuando hablamos de ciencias sociales, normalmente nos referimos a distintas disciplinas. De repente hay controversia, ¿no? De qué disciplinas pueden ser incluidas dentro de las ciencias sociales, cuáles no, qué carácter tienen como ciencia, por qué se les denomina de esta forma. Son debates, pues a veces interesantes, otras veces innecesarios. Pero bueno, vamos ahorita a dejar de lado el derecho, que no considero desde luego como una ciencia social, y vamos a platicar entonces de las ciencias sociales. Dicho que no es una ciencia social, sí diré que es un fenómeno social. Ahorita vamos a eso. Pero entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre las ciencias sociales, el objeto de estudio, algunas de las finalidades que tienen las ciencias sociales, debates, digamos, internos de la ciencia social para explicar los fenómenos sociales e, insisto, volver a pensar qué son los fenómenos sociales, cómo se componen y algunos aspectos relativos a metodologías de las ciencias sociales, metodologías propias de la investigación social. Y después, bueno, como colofón diremos, bueno, pero porque el derecho no sería una ciencia social, y veremos justamente el objeto de estudio, los objetivos propiamente, la metodología es totalmente diversa, ¿no? Incluso lo puedo adelantar. El derecho sirve para resolver conflictos, no explica en realidad algo, ¿no? A veces en el derecho se quiere explicar el fenómeno jurídico desde el derecho. Yo siempre tengo mis reservas con relación a eso, porque el fenómeno jurídico, según lo entiendo yo, es eso, es un fenómeno social, de tal manera que no se puede explicar el derecho por el derecho mismo. Aunque ciertas cuestiones del derecho, los fundamentos, la normatividad, pueda tener un carácter estrictamente jurídico. Ya veremos esa parte, porque también se ha trabajado desde la sociología, propiamente la sociología del derecho, pues, ¿no? Entonces, les voy a compartir una presentación que es sobre todo una guía, no es demasiado el contenido. Para quienes ya hayan tenido clase conmigo, saben que, bueno, mis presentaciones son así como muy escuetas, pero que contienen nada más una serie de ideas para guiarnos, para guiarme. Aquí luego no pongo las presentaciones en modo pantalla completa, porque normalmente estoy alternando pantallas para verlas y verlos, y entonces me resulta más cómodo hacerlo así, pero bueno, cuando tenga que alternar pantalla la minimizo. Bueno, entonces primero que nada, los fenómenos sociales, ¿no? Vamos a hablar de esto, primero estos tres temas, digamos, ¿no? El objeto de estudio de las ciencias sociales. Voy a poner una anécdota. Una amiga, esto es real, ¿no? Estábamos platicando un día sobre cuestiones de trabajo. Sobre cuestiones de trabajo, ella es profesional del derecho. Yo estudié derecho, pero tengo formación en ciencias sociales, justamente, del posgrado. Y bueno, hablábamos, no me acuerdo exactamente de qué cuestión, y ella me decía que es que la academia, y propiamente se refería a las ciencias sociales, luego no aterriza a la realidad. Y yo dije así de, híjole, pues ¿y cuál crees que es el objeto de estudio de la ciencia social, de la academia en ciencias sociales? Pues la realidad. Entonces me dice, no aterriza la realidad. Es una idea, no es una idea de ella únicamente, ¿no? Es una idea que sí he escuchado como varias veces. No, pues es que en la academia no conoce la realidad. Pues es que la realidad es el objeto de estudio de la ciencia social. Claro, lo que pasa es que la realidad uno puede decir, bueno, aquí empiezan los problemas, ¿no? Bueno, primeramente, ¿qué es eso? ¿Qué es la realidad, no? Un problema tanto filosófico, epistemológico, pero también para cierta corriente de la ciencia social. Hay algunas ciencias sociales que dan por sentado, ahorita lo vemos, ¿no? Que la realidad es una cosa que se puede conocer, que se puede estudiar y a partir de la cual se trabajan explicaciones de fenómenos, ¿no? Pero
primero que nada, pues hay que saber qué es un fenómeno social, ¿no? ¿Por qué decimos que algo es un fenómeno social? Les voy a poner un ejemplo de un texto básico, seminal, importantísimo para quienes estudiamos o quieren estudiar la sociología como disciplina, y después hago un relato así un poquito histórico de la sociología y de sus métodos. Se llama el suicidio de Emile Durkheim, ¿no? El suicidio, que es un estudio social, ahorita vemos, bueno, por qué se vuelve un fenómeno social, y justamente él hace la diferenciación entre un acto individual, que uno puede pensar un acto individual como eso, quitarse la vida, se convierte en un fenómeno social, se convierte en un problema social, porque empieza a tener una cierta sistematicidad, ¿no? Bueno, ahorita lo digo. Entonces, cuando una cuestión, cuando un acto que puede ser individual o puede ser colectivo, ¿no? Tenemos algunas diferencias, obviamente. Hay actos que por su propia naturaleza son colectivos. La organización de la sociedad, voy a estar diciendo social, sociedad y todos sus derivas. La organización es un fenómeno colectivo, ¿no? Organización, digamos, colectiva, la organización política, la organización en una empresa, la organización en cualquier lugar en donde suponga en la fila del metro, en cualquier lugar en donde suponga la interacción entre más personas, tenemos organización. Y ahí tenemos socialización, ¿sí? No necesariamente fenómenos sociales, aunque la socialización va a tener como resultado, va a producir fenómenos sociales. Quiere decir, sucesos, hechos, acontecimientos que trascienden la esfera de los individuos, aun si se materializan en los individuos, que es lo que explica Durkheim en El suicidio. Puede haber causas individuales para las personas que decidan terminar con su vida. Perdón por el ejemplo. Lo que pasa es que es un ejemplo, como digo, de un libro muy, pues sí, es muy importante, ¿no? Y él empieza además, y ahorita voy a eso, él empieza a tratar de encontrar explicaciones que vayan más allá de las personas que cometen ese acto, ¿sí? Es un ejemplo muy feo y yo lo sé y me disculpo por ello, pero insisto, es un texto, es un libro que en los primeros cursos de sociología se lee con esa atención, porque es a partir de él que explica los fenómenos sociales, ¿no? Digo, un fenómeno social, si quieren cambiamos de ejemplo, aunque el otro me sirve por cómo lo estudia Durkheim y por las matrices que hace, pero podemos pensar un fenómeno social, el matrimonio o el divorcio, ¿no? Para hablar de instituciones menos violentas, en estos tiempos no, no se agradecen, ¿no? Ejemplos de ese tipo. Es un fenómeno social cuando más de una persona y que además esa persona que en lo individual puede decidir contraer matrimonio o dejar de romper el vínculo matrimonial, como dicen los abogados, terminar el vínculo matrimonial, entonces la sistematicidad, las explicaciones y cuando se replica en varios lugares, entonces tenemos que es un acontecimiento que no nada más es de una persona, es más, que no nada más es la suma de las personas. Los fenómenos sociales tienen la característica que aun y cuando se materialicen en los individuos, muchas de las razones por las cuales estas personas llevan a cabo una cierta conducta, un cierto acto, son más allá de su propia voluntad o su voluntad se inserta, ¿no? En una serie de factores que los trascienden. Voy a poner un ejemplo de mi generación y es un ejemplo inclusive personal. De mi generación, que a lo mejor comparto con algunas y algunos de ustedes la edad, ¿no? Yo tengo 37 años, soy soltero y no tengo hijos y no pienso tener hijos. Y tengo una serie de razones. Esas razones, que pueden ser tan individuales como yo piense que sean, la verdad es que cuando yo veo gente, ¿no? Que vive donde yo vivo, ¿no? En la Ciudad de México, que comparte mis características sociales, ¿no? Ahorita vemos eso, ahí dice estructura de acción social.
mis características demográficas, mis características igual de edad y de todo, y veo, ¿no?, que compartimos razones. No hemos hablado entre nosotros, no hemos dicho, bueno, a veces sí, pero ya cuando lo hablas es cuando te das cuenta, compartimos eso, compartimos ese pensamiento. Y lo he visto, ¿no?, en personas no solo de la Ciudad de México, es más, no solo de México, he visto en personas del extranjero, de repente convivo con algunas personas, ¿no?, europeas, por otras razones, y están en la misma idea, ¿sí? Entonces, ese acto que pareciera individual, yo no quiero, hago uso de mi libre albedrío y decido que esto, pero resulta que hay mucha gente, ¿no? Inclusive en los estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hay esta estadística que dice personas entre 35 y 40 años, ¿no? Que eso por un lado, la población que empieza a tener hijos ya no es como cuando estaban nuestros papás. Mis papás, creo que ellos tenían 30 años, 28 años cuando yo nací, y ya tenía yo un hermano, y ahora se espera, ¿no? 35 años, 37, por ahí, pero muchas personas que no quieren, que no queremos, y las razones que dan, ¿no? Esto ya no lo dice el Programa de las Naciones Unidas, esto ya lo digo yo. Las razones que se dan, que damos, son razones compartidas, de tal suerte que nos trascienden, aunque lo materialicemos en nuestra persona. No sé si me explique, ¿sí? De tal suerte, pues, que un fenómeno social, aunque atañe a los individuos, los trasciende en sus motivaciones, en sus razones. Esto lo hace en el estudio Durkheim, pero de pronto pensé que sí es como demasiado poner ahí un tema no solo sensible, sino de violencia. Y vamos a pasarlo quizás a otro tipo de violencias menos materiales, ¿no? No con ello digo que no tener hijos, o que sí tenerlos, o que divorciarse o que casarse sea violento. Puede serlo o no, esa es una condición que se puede presentar en cualquier relación social. Entonces vamos a prescindir de eso. Claro, la violencia como ocurre, desgraciadamente, en el mundo, en el país, también trasciende a los individuos, ¿no? Pero en ese trascender a los individuos, bueno, pero si trasciende a los individuos, si la sociedad es más que la suma de cada una de nosotras, entonces, ¿qué diablos es lo que sucede con los fenómenos sociales? ¿Sí? Y es ahí donde, ese es nuestro punto de partida para el día de hoy, es ahí donde se insertan las habilidades de pensamiento crítico, que en una disciplina o en un conjunto de disciplinas como las ciencias sociales es central, porque el pensamiento crítico lo que nos va a llevar es a preguntarnos, ¿no? Eso lo tengo creo que más adelante. A ver, déjenme ver. Bueno, a preguntarnos cosas. Primero, si un fenómeno, si algo es un fenómeno social y por qué, y qué características tiene. Y los sociólogos luego somos muy molestos, ¿no? Porque de pronto llega una persona, afirma algo y no, bueno, mira, depende qué tan molesto quiera ser uno, ¿no? Pero en realidad, cuando me preguntan, porque como que nunca queda muy claro, ¿no? Digo, no, pues yo tengo mi doctorado es en sociología. ¿Y qué hace un sociólogo? Y la respuesta, la respuesta mejor que se me ocurre dar para no ponerme pesado, es decir, molestar. Molestar a la gente cuando quieres y escribir cosas, ¿no? Que nadie lee, pero eso es otra cosa. Molestar, porque tu tarea, ¿no? Como tal, es justamente, ahorita vamos a ver un concepto que se llama desnaturalizar, ¿no? Cuestionar las certezas, el sentido común compartido, las ideas de que aquello que nosotros conocemos como realidad es tal cosa, de que aquello que afirmamos con una cierta seguridad con relación a lo que hacemos, por qué lo hacemos, de cosas en los que podemos estar insertos o no. Es decir, yo puedo dar una explicación de un tema, digo yo, no yo como persona que tiene estudios sociales, sino como un individuo cualquiera y cualquier persona, tenemos una serie de premisas, ¿no? De explicaciones, de ideas en torno a la política, en torno a ciertos otros problemas, cualesquiera que estos sean,
y una serie de explicaciones. Y esas explicaciones no tienen que ser y no deberían ni de ser como eruditas, pero las encontramos en algún lado. Y normalmente ese lugar en donde las encontramos es en la conversación pública, en los medios de comunicación, ¿sí? En las películas, inclusive, ¿no? En muchos lugares en donde vamos encontrando imágenes y representaciones del mundo, ¿no? Eso nos lleva al siguiente punto, ahorita lo toco, de construcciones sociales. Entonces, vamos nosotros confeccionando nuestro quehacer, nuestro día a día, nuestras certezas, y no con ello digo que no lo sean, a partir de lo que vemos, a partir de cómo nos relacionamos con las personas, ¿no? A partir de lo que escuchamos en los medios de comunicación, claro, no somos tampoco autómatas y que, lo escuché y entonces lo repito. Hay un proceso de intelección, converso con otra gente o no, o leo otra cosa que sea distinta, me voy formando un criterio, sí, pero aún así nos movemos y no solo, no es que porque luego, entonces los sociólogos sí saben, porque luego pasa eso, ¿no? Ok, entonces tú sí sabes y yo no. No es que yo sepa y tú no, o que yo sí sepa. Es simple y sencillamente, es una forma de cuestionar las estructuras sociales. Ahorita vemos esa parte, los significados, ¿sí? Y lo que damos por sentado que existe por sí mismo, que en realidad nada es tal cual así. Voy a dar desde luego referencias bibliográficas para que no se quede como que estoy diciendo lo que a mí se me ocurre y lo que yo pienso, ¿no? Entonces, bueno, esta primera parte, ¿no? Interesante de, primero que nada, identificar un fenómeno social, ¿no? Un fenómeno que puede ser colectivo, normalmente es colectivo, se puede materializar en individuos que desde su persona toman una decisión, pero que cuando esa decisión se replica, los porqués compartidos se replican, quiere decir que esa individualidad no es tanto, es parte de un contexto social, político, económico, y ese contexto social, político y económico, en donde se materializa la decisión del individuo, trasciende a los individuos, ¿sí? Ahorita complejizo, problematizo un poco más esa parte, ¿no? Pero entonces tenemos eso, ¿no? Fenómenos sociales. Otro ejemplo de un fenómeno social, por ejemplo, ahora, ¿no? Contemporáneo, y que es motivo de disputa. El uso estoy viendo aquí en la imagen está una persona que trae una bicicleta, ¿no? El uso de la bicicleta en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades, ¿no? La movilidad, que responde a un fenómeno social, el tráfico, que responde a otro, la contaminación, las enfermedades que esto causa y las opciones para moverse de otra forma. Claro que en una ciudad como esta es muy difícil pensar que si no está uno muy cerca de donde trabaja o donde socializa, puede usar la bicicleta, más allá de que es muy peligroso, independientemente de que pinten insurgentes con leyendas que dicen que es carril de bicicletas y pues ni siquiera como automovilista luego los puedes respetar. Pero esa es otra cuestión. El chiste, pues, es que hay una demanda, hay un agregado de individuos, pero que esos individuos, cuando lo piensan, no es nada más yo como persona, a veces eso se tiende a pensar, ¿no? Bueno, ahorita explico con otro ejemplo eso del fenómeno social del individualismo. Un individuo que diga, yo voy a ser muy ecológico y yo no uso bicicleta y yo veo feo a todos los que usan coche, ¿no? Y digo, es que tú contaminas y yo no. Pero eso está inserto en otra idea, en otra lógica que trasciende a la persona. Eso es a mí lo que me interesa. De manera tal que el uso de la bicicleta en las grandes ciudades o en algunas ciudades se va convirtiendo por motivos, puede ser individuales, que yo diga, no, pues es que es más, no es más seguro en esta ciudad, pero puede ser, es más seguro, no en la Ciudad de México por lo menos, ¿no? Y tengo dudas de que en alguna ciudad mexicana y quizás latinoamericana sea más seguro. Pero bueno, es más ecológico, eso sin duda, ¿no? Además haces ejercicio, pues también. Además, así hay menos tráfico, claro, ¿no? Contaminan menos, desde luego. Todas esas razones, más allá de que el individuo sea portador de ellas, lo trascienden. Son razones que vamos a encontrar también en personas que usan la bicicleta en Ámsterdam, como en Dinamarca, como en Argentina,
como en Seattle, ¿no? Como en, no sé, en donde sea, sí, en Laos, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una primera parte. ¿Cuál es el problema? Problema contemporáneo. Hay una idea muy incrustada, hablando de ¿cómo se llama? Hablando de sentido común compartido, de la individualidad, de que el individuo, esto se traslada a todos los campos, hasta en el derecho, ¿no? Ahorita lo vemos, pero de que el individuo, la persona, es el núcleo fundamental de todo fenómeno social. Ese es un error, pero hay una corriente de las ciencias sociales que así lo piensa, ¿no? Entonces, cuando vemos las estadísticas, ¿no? Y dicen, tanta población es religiosa y tanta población es no religiosa o no científica con ninguna religión. Y toman eso como una estadística, como un número y dicen, este país se ha vuelto más laico. Pues sí, pero no sabes cuáles son las motivaciones, cuáles son las razones, que son variadas de las personas que se adscriben o no a una religión, y cómo eso se inserta otra vez en un contexto más amplio, no nada más en una región, o si es en una región, ¿por qué en esa región en lo particular, no? ¿Qué características tiene, históricas, etcétera? De tal manera que no es nada más el agregado de individuos. Y entonces hay una idea, insisto, que está como muy presente de la suficiencia, así lo voy a decir, la suficiencia de los individuos. No es un concepto, yo lo estoy ahorita diciendo así, que es, ¿no? Y esto está súper arraigada, y todo el mundo dice, haz lo que a ti te corresponda, tú sé un buen ciudadano, y eres portador de un cambio. Pues no es cierto, ¿no? Yo puedo sacar mi basura, pagar mis impuestos, saludar, dar los buenos días a la gente, si es que eso tiene algo de bueno, ser muy amable. Eso no va a resolver el problema de seguridad que vivimos, eso no va a resolver el problema de contaminación, eso no va a hacer que ya no haya evasores fiscales, ¿no? Bueno, pero si todos lo hacemos, sí, pero todos no lo vamos a hacer porque hay un montón de cosas, ¿no? Que no nada más son las personas como personas. Estamos inmersos en un medio, en un sistema social, en donde funcionan varias cosas, no funcionan otras. Hay mucho tipo de interacciones, hay muchas ideas en torno a cada uno de esos fenómenos. Hay un sistema de producción y de consumo que hace imposible que un ciudadana que cumpla sea suficiente para que se transformen otras cosas, ¿sí? Bueno, eso nada más lo planteo así como otro fenómeno social, el fenómeno de pensar que bastan las personas, bastan las acciones individuales para que cambien. No es cierto. Está muy arraigado. No, y habrá quien ahorita me está escuchando y diga, no, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De ahí parte el cambio. Pues es que de ahí no puede partir el cambio. Porque si los gobiernos no colectan más impuestos y distribuyen la riqueza, por ejemplo, ¿cómo batimos el problema de desigualdad, de hambre, de falta de empleo, ¿no? De carencia de servicios públicos? Eso no depende de que yo tome bicicleta o coche, o de que yo me vaya caminando. Yo tengo la fortuna, yo puedo ir caminando a mi oficina cuando voy, ¿sí? Y entonces eso ya, no, pues es que todos deberían de caminar a la oficina. Pues sí, si vives a 10 minutos, pues sí está muy fácil decirlo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cuando se pone en el centro al individuo como portador de cambio, o responsable también, ¿no? Por gente como tú no progresa México. Pues a lo mejor, pero yo no soy el que colecta o no colecta los impuestos, yo no soy el que los distribuye, yo no soy, y tampoco es una persona en lo individual, ¿no? Porque esas personas que lo colectan o no lo colectan o lo colectan mal, son parte de un aparato burocrático que se dedica a eso y tampoco tiene toda la capacidad, o sí, etcétera, ¿no? Entonces, siempre van a escuchar decir a un sociólogo, pues es que es más complejo que eso, ¿no? En fin, eso para hablar de fenómenos sociales. Construcciones sociales. Todas nuestras socializaciones, todos nuestro sentido común, es decir, las ideas a partir de las cuales nos relacionamos, por las cuales trabajamos, etcétera, son una construcción, es decir, que no existe por sí misma. El idioma es una construcción social, para empezar.
Y de ahí todo lo que guste. La forma de vestir, que como saben, se ha transformado a lo largo de la historia, ¿sí? La forma de hablar, la forma de comer, la forma de tomar la taza de café, la forma de beber el café, ¿sí? O sea, fenómenos, otra vez, fenómenos individuales. El café, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver, ¿sí? Café, la producción está asociada a un cierto tipo, bueno, primero en una región, pero después a un cierto tipo de vida, se toman a ciertas horas, son prácticas, ¿no? Que se van generalizando, que se van reproduciendo, que se convierten en formas de socializar, ¿sí? Hay un libro muy interesante que se llama El proceso de la civilización, lo voy a escribir en el chat, por esto luego alterno pantallas, ¿no? Para ir dando recomendaciones bibliográficas, El proceso de la civilización, Norbert Elias. Y lo que hace Elías en ese es, se empieza a preguntar, porque de ahí parte el pensamiento crítico de las ciencias sociales, de la pregunta, ¿no? Que ahora con las metodologías de historia van pregunta en investigación, pero es una duda que puede surgir desde el mero hecho de que alguien afirma algo y uno dice, ¿cómo sabe? Inclusive un gobierno, ¿sí? Ahorita vuelvo al proceso de civilización de Norbert Elias, pero es que este ejemplo me encanta. Cuando el otro día escuché que dijeron en la radio, afirma el presidente, no voy a decir los nombres de los países, el presidente del país tal que los cargamentos de droga en un 95% pasan por el país tal. Yo dije, ¿cómo puedes saber eso? No tienes datos para saber cuál es el porcentaje de droga, porque ni siquiera sabes cuánta droga pasa a tu país. No sabes porque, ¿cómo no sabes? Pues porque no sabes, no la has incautado toda. Y si no incautas toda, entonces no puedes hacer un estimado de cuánta tienes y cuánta detienes. Es un estimado y es una declaración. Claro, es una declaración que tenía efectos políticos. Desde luego no buscaba, el número era importante decir 95% para decir casi toda es culpa de estas personas. No era México y Estados Unidos, por cierto, ¿eh? Es culpa de estas personas. Y eso tiene resonancia política, pero en realidad es una mentira, ¿no? Bueno, así como esa, que puse ese ejemplo, pero así como esa, hay muchas en las que nos movemos. Bueno, regresando al proceso de la civilización de Norbert Elias. Entonces, él va estudiando los cambios en los comportamientos en la mesa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se come con cubiertos? Y va viendo cómo se convierte en un fenómeno social esto. Una forma de pensar las relaciones, una forma de pensar la comida, inclusive, ¿no? La relación con la comida, que todo tiene que ver con un cierto refinamiento, que tiene que ver con una forma de diferenciar a quienes tienen más educación, quienes están más avanzados, ¿no? Por eso las comidas estas que tienen 25,000 cubiertos, ¿no? De quienes no lo son, y eso se va manifestando. Después lo estudia Pierre Bourdieu en el sentido social del gusto, aunque él habla un poco más del arte, ¿no? Pero se va manifestando en otras prácticas sociales. Otra vez, ¿qué quiere decir? Que la forma de, puede ser comer, de preparar el café, de hablar, de entendernos con las demás personas, no es un acto meramente individual, es parte de un proceso de socialización y por lo tanto es un fenómeno social, ¿sí? Pero bueno, volviendo a las construcciones sociales, entonces, cuando nosotros estamos hablando de la realidad en la que nos movemos, de nuestras formas, como decía, de habla, de vestimenta, de comida, no son cosas que por sí mismas existan, ¿no? Claro, la comida existe por sí misma porque yo puedo arrancar, bueno, ahorita ya sería muy difícil, ¿no? Pero puedo arrancar una manzana de un árbol, o puedo cazar, bueno, en la Ciudad de México, pues cazar una ardilla, si no tuviera comida, cazar una ardilla y hacer una fogata quizás, pero pues bueno, la vida en las ciudades, en los centros urbanos, pues ya es como muy diferente, ¿no? Y tenemos lugares a donde vas a comprar ya el producto, la comida, lo que sea, ya procesada o no, ya matado el pollo o cortada la manzana o el plátano. Y tenemos medios de intercambio, ¿no? El dinero. El dinero es un papel, ¿no? Aquí tengo un billete de 20. El dinero, pues es un papel, ¿no? Bueno, tiene otras características y lo que sea, pero el hecho de que sea una construcción no quiere decir que no importe, ¿no? Eso es algo importante. El hecho de que el matrimonio, hablando de, sea una construcción,
no existe por sí mismo, no cambian las propiedades. Si yo me casara, cuando me case, no va a cambiar mis propiedades físicas, digamos, ¿no? Va a cambiar la forma en la que quizás yo me relaciono, va a cambiar la forma en que me nombren, pero es eso, es un acto de significación que siempre puede ser distinto, lo cual no quiere decir, como decía, que no importen los fenómenos sociales, porque el hecho de que sea una construcción social el dinero no quiere decir que no tenga efectos materiales, también tiene efectos materiales que tener o no tener dinero es una situación que genera preocupación, que genera otra serie de cosas, ¿no? Pero es un medio de intercambio que se volvió un medio de intercambio a partir de la socialización, a partir de un acuerdo, y que en otros momentos de la vida ha sido distinto, han sido otros los medios de intercambio para bienes y servicios, ¿no? Y que es parte de un desarrollo, digamos, ¿no? De una serie de transformaciones, así como la vestimenta, así como el hecho de que hablemos un idioma en específico con una pronunciación específica, etcétera, ¿no? De manera tal que en el mundo social estamos rodeados de construcciones, prácticamente todas son construcciones sociales, el derecho es una construcción social, ¿no? Más allá de que haya quienes sostengan desde una posición naturalista, no me voy a meter a ese debate, que si hay algo trascendente, aun si lo hubiera, ¿sí? Aun si hubiera algo trascendente a partir de lo cual se dictan las normas jurídicas, aún así, la materialización de las mismas, la organización jurisdiccional de tribunales, la organización de poderes legislativos, etcétera, está construida socialmente, está construida. Y cuando decimos esto hay un proceso histórico de transformación, de conformación, de socialización, de profesionalización, todas esas cosas, ¿no? Que esas además se van convirtiendo, y está la siguiente parte de la presentación, en estructuras que tienen efectos sobre la acción de los individuos, ¿sí? Es decir, otra vez, bueno, a ver, hasta aquí, ¿no? Entonces, las construcciones sociales estructuran nuestro comportamiento, vamos a decirlo así, para abordar el tema de acción y estructura, ¿no? Las estructuras sociales van a tener un impacto directo en nuestra acción como personas, ¿no? Entonces, en la sociología, en las ciencias sociales, pero particularmente en la sociología, el debate es, bueno, ¿qué explica los fenómenos sociales? Y cuando tenemos, por cierto, que existe tal cosa como las construcciones sociales que estructuran la vida individual, ¿qué influencia tienen sobre la acción y qué influencia tiene la acción sobre la estructura? Es decir, el comportamiento de las personas, de muchas, qué tanto es libre, qué tanto está constreñido por la estructura y qué tanto la estructura es también, ahorita explico este término de estructura, ¿no? Pero lo podemos pensar en términos de ingeniería, ¿no? Algo que está ahí para sostener, que se ha formado, que se ha conformado y que delinea un camino, digamos, ¿no? O que sostiene una serie de fenómenos sociales. El dinero, por ejemplo, que puede ser una estructura, ¿no? En tanto que condiciona muchas de nuestras acciones, ¿sí? Yo, si no tengo dinero, no puedo ir al cine, o no puedo comprar gasolina, o no puedo comprar una casa, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, bueno, esto para pensar la idea de estructura como una serie que pueden ser objetos de construcciones, podemos decirlo así, una serie de construcciones sociales que delimitan mi comportamiento, pero ¿qué tanto lo delimitan o qué tanto hay libertad y con ello modificar, posibilidades de modificar la estructura para explicar los fenómenos y el cambio social? Porque es un hecho, ¿no? También que las sociedades se transforman continuamente. Ahorita vamos a ver transformación y aceleración y esto, ¿no? Y que los fenómenos sociales surgen y no necesariamente sabemos por qué surgen, ni cómo surgen, ni podemos anticipar que vayan a surgir siquiera, ¿no? ¿Sí?
Por ejemplo, la pandemia que fue un evento imprevisto, imprevisible, ¿sí? Más o menos imprevisto y más o menos imprevisible, porque ya se alertaba, estamos deforestando demasiado, existe esta cosa de la zoonosis, cada vez los animales están perdiendo como su hábitat y entonces en esa pérdida de ese hábitat hay como más contacto y eso puede generar, ¿cómo se llama? Puede generar pandemias, como se generó, entonces tampoco era tan imprevisible, pero no se sabía en qué momento iba a suceder. Sucede y transforma nuestras formas de socializar, ¿sí? Cambian las formas en que nosotros entendemos las relaciones sociales, cambian nuestras certezas, ¿no? En muy buen sentido. Reafirma otras, desde luego, y así sucesivamente. Pero entonces, ese tipo de fenómenos, ese tipo de acontecimientos, que a veces pueden ser naturales, dan lugar, o más o menos naturales, dan lugar a fenómenos sociales, tales como, ¿qué les gusta que haya sucedido en la pandemia como un fenómeno social? Bueno, se cambian las formas de trabajar, como ahorita, estamos trabajando desde una pantalla, desde una conexión de internet, ¿no? Se volvió común eso. Se ha vuelto común que se socialice menos, se ha vuelto común el cubrebocas, se ha vuelto común, y eso es una cosa curiosa porque en realidad no sirve de mucho, que el tapetito, ¿no? En los supermercados para los zapatos, ¿no? Tomar la temperatura, que tampoco sirve de gran cosa, y echarme gel en las manos, eso puede servir un poco más. Pero se vuelven prácticas que dan una seguridad, que dan una certeza, ¿sí? Es una construcción de una práctica para recrear algo, recrear la pandemia, ¿no? Decir que estamos cuidándonos, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, no es que sea crítica, pero hacía estas cosas muy raras de que desinfectaba así los lugares, ¿no? Pues era una acción performativa, es decir, estaba recreando de claro, nos importa, entonces no servía para mucho en realidad, porque ya sabemos que es el aire, y ya se sabía en ese momento, ¿no? Que lo importante es tener las superficies, perdón, lo importante es tener los espacios ventilados, donde no haya mucha aglomeración de personas, de tal manera que si tú desinfectas, y pasaba en el metro, ¿no? Pero hay 200, 500 personas en un vagón, pues de nada te sirve la desinfección. Y no obstante lo hacían. Ya se les quitó la moda, quizás porque tampoco hay recursos ilimitados para hacerlo a cada rato, pero era la forma de decir, estamos combatiendo, estamos haciendo, ¿no? Bueno, ese es un fenómeno, es un acontecimiento, porque obviamente no era solo el gobierno de la Ciudad de México, se hacía en muchísimos lados, ¿no? Se instrumentaban esta serie de medidas y ni siquiera digo que las personas que lo hacían lo hicieran a propósito para pensar que estaban haciendo algo. Muy probablemente lo hacían pensando que hacían algo. Eso es lo interesante, ¿no? No de pensar, claro, estos desgraciados solo me dan a tole con el dedo. No se trata de atribuir ese tipo de cosas, ahorita vemos lo de las atribuciones de motivos, sino de pensar que el comportamiento, que las acciones colectivas, individuales, están inscritas en otros acontecimientos, en otros fenómenos que trascienden a los propios individuos, ¿no? Que se van reproduciendo, ¿sí? Que van estructurando, que le van dando cauce a la acción. ¿Cómo le dimos causa a la acción en la pandemia? Dejando de ir a lugares, por ejemplo, ¿no? O sea, se convirtió en una estructura en ese sentido, ¿no? Porque limitaba, constreñía nuestras posibilidades de salir, de socializar, ¿no? De movernos, etcétera, ¿no? Y cambiaron nuestras formas de interacción, como estas, por ejemplo, ¿no? Se cambiaron las formas de trabajar, algunas de ellas para bien y que espero que se conserven, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué explica los fenómenos sociales? ¿Qué explica el cambio social? La estructura de la acción, ¿no? Esa es una de las partes que resultan interesantes. Es decir, la acción como la libertad de hacer, de crear, de decidir, y las limitaciones, la imposibilidad de eso, de tener la libertad de hacer, crear y decidir, ¿no? Y todas y todos estamos limitados, lo cual no quiere decir que sea pura estructura, es decir, que sean solo las limitaciones y que solo nos movamos, que solo actuemos de conformidad a las limitaciones que tenemos. ¿Cuáles son esas limitaciones? Son un montón, ¿no? Puede ser desde, ya lo había dicho, la parte económica, puede ser la parte educativa, puede ser la parte geográfica, ¿no? Que eso también
vamos a ver, por ejemplo, ciertas formas de vestir, de conformidad con el clima, de conformidad con la sensación real o no, que por cierto voy a dar una conferencia sobre eso, Imaginarios de la Justicia, de inseguridad que haya en algún lado, y así sucesivamente. Todas aquellas cosas que en algún momento limiten o impidan o dificulten el hacer, el crear y el decidir. Porque además, como decía, esas estructuras la mayoría de ellas son previas a nosotros, ¿no? Nosotros nacimos en un mundo, en un país, en un lugar en donde se hablaba un idioma y lo aprendimos, ¿sí? Y cuando lo aprendimos, lo empezamos a hablar, estamos reproduciendo una forma social, ¿sí? Porque vamos a reproducir no nada más el idioma castellano, sino una utilización de palabras específicas, que pues la vamos aprendiendo en la casa, pero esa casa también está conformada por personas que fueron o no fueron, o fueron a una escuela o no, a una escuela determinada o a una universidad y se relacionaron con demás personas y así sucesivamente. Entonces, esos comportamientos se van estructurando de esa forma, ¿no? De manera histórica. De manera tal, pues, que tanto la estructura como las construcciones sociales crean realidades, ¿no? Decía, por ejemplo, el dinero, que es un producto de una construcción social, ¿no? Los pasaportes son producto de una construcción social que significa al individuo como ciudadano, ciudadana de otra persona, de un país determinado y que le permite acceder o no a otro y que le permite acreditarse como tal en un país extranjero para reconocérsele derechos, pero finalmente es un papel que tiene una serie de características y todo, pero entonces, aún siendo construcciones, ¿no? Que no existen por sí mismas, tienen efectos en la vida cotidiana, ¿sí? Y cuando hablamos de estructuras, hablamos también de lo histórico, ¿no? Las acciones pasadas, de quienes antes hicieron su historia, ¿no? Ahí Marx habla en el 18 Brumario de Napoleón, de justamente las personas que llegan y que están en ciertas condiciones que no eligieron y que, sin embargo, esas son las que construyen, las que constituyen, las que limitan su actuar, ¿no? Entonces, bueno, son las que generan las circunstancias, las acciones pasadas, ¿no? Que conformaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, ¿no? Que generan circunstancias, la estructura actual, que se presenta como lo dado. Nosotros damos por dado que hay instituciones de justicia, que hay una organización social determinada, que hay semáforos, por ejemplo, en las calles, que vamos a un restaurante, bueno, que hay restaurantes, que hay, como decía, que comemos de una determinada manera, que vestimos de una determinada manera, pero que esa forma de comer, vestir, entender el tráfico, entender la escuela, etcétera, no es, aunque lo demos por sentado y aunque esté en nuestra realidad, es producto histórico, ¿no? Que se fue transformando, ¿sí? Entonces, bueno, en el debate sobre la estructura de la acción social, emerge la pregunta, ¿qué explica la sociedad? ¿Qué explica los fenómenos sociales? ¿Y qué explica el cambio social? ¿Son las acciones de los individuos o es la estructura? Y la verdad es que no hay una respuesta correcta ni concreta, porque la estructura supondría que si fuera solo la estructura, entonces no hay acciones de los individuos que cuenten, pero sabemos que sí hay acciones de los individuos que cuentan, ¿no? Que si en el accionar de los individuos se reproducen estructuras, lo cual es cierto, y ya hablé de la lengua, ¿sí? O ya puedo hablar del dinero. Cuando nosotros trabajamos por dinero, todo el mundo trabajamos por dinero, y buscamos un trabajo para que tenga yo una paga, para tener los medios de subsistencia, para comprar una serie de benefactores, estamos reproduciendo un orden social, ¿sí? Estamos legitimándolo y estamos haciendo que subsista, ¿sí? Estamos reproduciendo estructuras con nuestra acción. Pero entonces pareciera que nuestra acción está total y completamente limitada y delimitada por la estructura, lo cual tampoco necesariamente es así, ¿no? Y entonces volvemos, ¿no? A la parte de, bueno, entonces, cuando la acción puede transformar estructuras y cuando las estructuras limitan la acción, y ahí tenemos ese debate, ¿no? Un debate propio de la sociología, y desde luego hay teorías
sociológicas que son más estructuralistas, como las teorías marxistas, por ejemplo, y teorías que son más inclinadas hacia la acción de los individuos, como la teoría de la elección racional, ¿no? Bueno, pero ese es, digamos, ese es el debate, que explica cómo se explica un determinado fenómeno, qué tanto la acción y qué tanto la estructura. Y hay algunas teorías que han tratado de posicionarse como en medio, ¿no? Que no solo decir es la estructura o solo es la acción, sino una significa a la otra. Y lo han logrado más o menos bien, con ciertas limitantes, y desde luego al final uno siempre va a decir, bueno, pues sí, pero le vas a dar más peso a una o a la otra, ¿sí? Eso ya depende tanto de la formación teórica como de los propios conceptos que tenga cada uno a la hora de explicar algo. Yo, por ejemplo, soy un poco más cargado hacia la estructura que hacia la acción, lo cual no quiere decir que no haya cambio en el comportamiento de los individuos y que ese cambio pueda modificar una serie de cosas, ¿no? De manera tal que yo comencé con el ejemplo, quité el del libro de Durkheim y comencé con el ejemplo de personas que no queremos a mi edad tener hijos o hijas, ¿no? Ahí, bueno, es una decisión que aparentemente es individual, pero sí, pero estás inmerso en un medio, en un mundo en donde compartes un sentido común que te hace tener una serie de premisas que no solo son mías, de manera tal que estoy constreñido por ciertas circunstancias, ¿no? Que las podríamos enumerar. No lo voy a hacer, pero podríamos decir, claro, estas personas dicen esto y esto y esto y esto más o menos en común, de tal manera que no es nada más lo que él piensa en su individualidad, ¿sí? Bueno, y entonces decía, teoría social, ¿sí? Dije, hay teorías que explican esto, que son más afines hacia lo estructural, es decir, al constreñimiento del comportamiento. Ahí lean, por ejemplo, a Michel Foucault en Vigilar y Castigar, como el disciplinamiento social, ¿no? En las escuelas, en las fábricas, que significa asumir un comportamiento en lo interno y en lo externo a partir de la idea de que me vigilan, justamente, ¿no? Y cómo eso va reproduciendo, claro, esto es muy negativo, ¿no? Es muy oscuro. Es interesante, desde luego, el planteamiento. No lo comparto totalmente porque es demasiado pesimista. Yo creo que sí hay como un espacio para de pronto resignificar eso, ¿no? Ahí está la novela gráfica, se la recomiendo muchísimo, yo siempre la recomiendo, de Persépolis, ¿no? Pero bueno, entonces, eso, nuestro comportamiento, qué tan libre es, qué tanto está influido por el exterior, y ese exterior que no son solo personas, ¿sí? Son acontecimientos, son estructuras históricas, son cambios que pueden ser de la economía en general, de las condiciones de vida, porque la estructura es condición para la acción, ¿sí? Y si yo veo que las condiciones para mi acción son precarias, son inestables, son inseguras, entonces planear a futuro es más difícil de lo que sería si esas condiciones son distintas. Y esas condiciones no dependen de mí, ni dependen de mi vecina, ¿sí? Ni de mi novia, ni de nadie, ¿sí? En principio. Quizás dependan un poco más de ciertos gobiernos, pero esos gobiernos están ahorita. No los generaron necesariamente ellas y ellos, ¿no? O sea, cualquier fenómeno que ustedes piensen, ¿no? Si, es que el problema es Vladimir Putin. No, hay antecedentes de guerras frías, hay antecedentes de potencias, hay antecedentes de la URSS, ¿no? No con ello quitarle responsabilidad a él o a quien sea, ¿no? Sino no es nada más una cosa la que explica los acontecimientos, ¿no? Ahí es la tarea del pensamiento crítico, justamente. Y como ven, es bien problemático, ¿no? Porque cualquier cosa vamos a tratar de cuestionar, vamos a tratar de ver distintos elementos, lo histórico, las estructuras que juegan ahí, ¿no? La acción, claro, la acción individual, pero esa acción individual inscrita en otra cosa, ¿sí? Inscrita en un momento histórico, ¿sí? Inscrita en un desarrollo, inscrita en una serie de conflictos. Y aquí lo interesante es pensar, entonces no son solo las personas, pero entonces, ¿qué sí es, no? Porque si estamos en el entendido de que somos las personas las que construimos lo social, pero resulta que hay estructuras que nos trascienden, entonces esas estructuras, ¿de dónde vienen? Pues vienen de la historia,
de cosas antecedentes. Se van transformando, se van adecuando, las vamos transformando, ahí es donde importa la acción, ¿no? Pero ya estaban ahí antes, ya estaba el castellano como idioma, por ejemplo, para nosotras y nosotros, ¿no? Se transforman las formas de habla, dije nosotras, nosotros, y yo todavía me cuesta un poquito de trabajo usar la E, aunque por ahí me escribí una cosa sobre el uso de la E y lo bueno que es hacerlo, el lenguaje inclusivo. Ahí hay estructuras sociales removiéndose, ¿sí? Por ejemplo, o sea, podemos poner muchos ejemplos y esta clase se nos puede ir en ejemplos de cambios de estructuras y de acción y de luchas, digamos, de disputas. Eso lo vamos a ver cuando veamos este punto de conflicto y sociedad. Así que ahí me quedo, solo para decir esa parte, ¿no? Bueno, y entonces la teoría social. Explicaciones sobre los fenómenos sociales, a qué responden, sobre la estructura, sobre la acción y las construcciones, ¿sí? En un principio, en el siglo XIX, este filósofo, estudioso de nombre Augusto Comte, pensaba, porque era el paradigma de los tiempos, era la estructura de pensamiento de los tiempos, que había tal cosa como una ciencia exacta, con todo lo que eso significa, ¿no? Positiva, en términos de experimental, que llevaba conocimiento cierto, que eran las ciencias naturales. No digo que no sean ciencias exactas, lo que pasa es que eso también se ha transformado esa idea, ¿no? Inclusive para las ciencias naturales. Pero lo que pasa es que la naturaleza está regida, gobernada, y lo pongo entre comillas porque nosotros le ponemos ese nombre. Y si se le puede poner uno, se le puede poner cualquiera otro, ¿no? Pero bueno, está hecha de manera tal que hay leyes que se pueden enunciar, que se pueden conocer y que nos permiten predecir los acontecimientos naturales. La lluvia, por ejemplo, hay algunos que son imprevisibles, como los terremotos, ¿no? Pero que igual acontecen y obedecen a una serie de factores, ¿no? Las fracturas en las capas tectónicas, etcétera. Bueno, las estaciones del año, ¿no? La noche y el día, la ley de la gravitación universal. Entonces, esas leyes que en ese momento estaba pues en un desarrollo muy importante, las ciencias naturales, digo, siguen estando, ¿no? Pero en ese momento tenían, en el siglo XIX, ¿no? Ya también con cambios sociales importantes, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el hecho de que hubiera tecnología para la producción, para la acumulación, etcétera. Y entonces, Augusto Comte se preocupa por pensar que así como la física, porque él era la ciencia que tenía en mente, está regida, se puede explicar, se puede conocer a partir de leyes que se cumplen, pues también lo social tendría que ser igual, ¿no? Y entonces él acuña el concepto de sociología, aunque él había pensado en física social, pensando en leyes universales para el comportamiento social, para el cambio social, ¿sí? Bueno, esa es la primera idea, ¿no? Después nos vamos a ir encontrando con que sí puede haber como ciertas pautas, sí hay fenómenos sociales que suceden y que transforman, y que esas transformaciones, bueno, las transformaciones no se pueden prever, ni vamos a saber qué va a acontecer con ello, ¿no? Hablé de las transformaciones que todavía no conocemos absolutamente todas, que ha suscitado el COVID, que fue un acontecimiento inesperado, o no esperado en ese momento en el que sucedió, ¿no? Y que dio pauta a un montón de otras cosas, pero todas esas otras cosas que fueron producto de algo contingente como fue, no, es que a partir de hoy hay pandemia y nos tenemos que encerrar y pues ni modo, ¿no? Y a cuidarnos y a sana distancia, todo esto, ¿no? Entonces, ahí tuvimos un acontecimiento que fue imprevisto, imprevisible, y si es imprevisible eso, son imprevisibles sus consecuencias. Eso solo para decir que si bien hay una serie de cuestiones que podríamos ver como propias de las sociedades, ¿no? El desarrollo en las comunicaciones, el desarrollo, o bueno, la transformación en las formas de socialización, el surgimiento de nuevas materias para el derecho, por ejemplo, ¿no? Que eso, o sea, eso se puede ver, eso se puede estudiar, se puede determinar que cada vez
hay más necesidades sociales de distinto tipo, pero no podemos saber qué va a suceder con eso, ¿no? Entonces, no hay pues una serie de leyes universales que nos permitan conocer de antemano qué es lo que va a acontecer y cómo va a acontecer, ¿sí? Pero bueno, la idea era esta. El estudio de los fenómenos sociales puede ser para explicar o puede ser para comprender. A mí me gusta más primero comprender, ¿no? Comprender algo y ya después ves si eso tiene explicación o no, ¿no? Hay quienes prefieren, esto ya, aquí volvemos a la parte de, en la teoría social, ¿no? La lente con la que uno ve la realidad, con la que uno decide que va a conocer los objetos. Otro problema, ¿no? Decíamos, bueno, están muy alejados de la realidad, bueno, pero ¿qué es eso, no? ¿Cómo lo defines? Problema igual, como decía, filosófico, ¿no? ¿Existe la realidad? Bueno, la realidad social existe porque, pues yo puedo decir que es una construcción, pero no hace que yo con esto, pues como es una construcción, me compro un Mercedes con esto, ¿no? Porque pues es una construcción. Por supuesto que no. Tiene efectos, ¿sí? Y esas construcciones van estructurando nuestra vida, ¿sí? Y no son tampoco tan arbitrarias. Pueden tener cierta arbitrariedad, pero no son solamente eso, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que iba es que la realidad está estructurada de una forma, está construida y que no es previsible. No es previsible lo que va a suceder, ni aún con aquellos eventos que sabemos que suceden por ciertos. Voy a poner el ejemplo electoral, ¿no? En 2016 se veía hasta con sorna la posibilidad, con risa, con broma, la posibilidad de que quien ganó la presidencia la ganara. Todavía meses antes de la elección decían, no, ¿cómo crees? Eso es imposible. Eso no va a pasar, porque las instituciones norteamericanas no lo van a permitir. Pues sí lo permitieron. Era imprevisible que ganara la nominación y la ganó. Era imprevisible que ganara la presidencia y lo ganó. De tal suerte que siempre vamos a estar, aun cuando sepamos que hay construcciones sociales, que esas construcciones sociales condicionan en buena medida nuestro quehacer en el mundo, que va a haber una serie de resultados que no son previsibles ni se pueden prever. Podemos prever que va a haber elecciones, pero no podemos prever necesariamente el resultado de estas. Algunas sí, pero no de todas, ¿sí? Y que muchas van a depender también, aún el resultado más contundente, va a depender de factores otros, ¿no? Que son imprevisibles, ¿sí? Bueno, esto solo para decir, no hay leyes universales para las ciencias sociales. Habrá algunas que podemos decir, el cambio social acontece, pero no sabemos qué lo detona necesariamente, porque puede ser bien una pandemia, puede ser bien un terremoto. En México sucedió en 1985 el terremoto, aceleró, quizás no fue únicamente eso, pero aceleró un malestar que ya había, ¿no? Y la incapacidad del gobierno de ese momento de hacerle frente a esa tragedia, ¿no? Significó muchas cosas que tuvieron impactos también electorales, ¿no? Tuvieron impactos políticos. Un evento que era imprevisible que sucediera, ¿sí? Y pasa lo mismo con la pandemia, que puede reforzar ciertas regresiones autoritarias o puede reforzar ciertas formas democráticas y así sucesivamente. Entonces, siempre nos estamos moviendo con lo incierto, con la incertidumbre, ¿no? Claro, siempre es más fácil decir que no es así porque entonces todo se vuelve muy difícil de comprender, ¿sí? Eso no quiere decir que mañana nos vayamos a levantar, aunque lo trabaje Saramago de manera muy interesante, muy padre, sin la certeza de que nos movemos en un mundo que más o menos conocemos y que salgo de mi casa y hay pues hay un edificio y hay un guardia de seguridad y hay una calle y la calle tiene un sentido, ¿no? O sea, no es arbitrario en el sentido de que las cosas cambien de esa manera abrupta, ¿no? Y que mañana no haya semáforos o que no haya ya reglas de tránsito, ¿no? Hay una serie de cosas que ya damos por sentado que están ahí, que estructuran nuestro comportamiento, pero que son productos históricos, que son producto de los cambios y que son construcciones. ¿Por qué los coches circulan en un sentido y no en otro? Pues porque así ha sido, porque ha sido parte de una serie de transformaciones sobre la vialidad, sobre cómo se dispusieron en un lugar los volantes en Inglaterra, en el Reino Unido, en el otro sentido, por ejemplo, ¿no? Pero hay un sentido de ida y hay un sentido de vuelta, por una cuestión práctica, ¿no? No siempre ha sido así,
porque los medios de transporte también se han modificado, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de cambio social, que decíamos, no obstante, sí hay transformaciones, y las hemos visto, y las vemos en cualquier cosa. Las vemos, vuelvo a hablar de la vestimenta, las vemos en el idioma, agarren el Quijote, ¿no? Hay una edición de Alfaguara que está muy bien hecha porque tiene muchos pies de página que te explican el lenguaje, el del castellano que utilizó Cervantes, ¿no? Y que de repente hay palabras, hay conjugaciones que son arcaicas, hay otras que ni siquiera se entienden, hay una sintaxis inclusive que es distinta, ¿no? Hay una forma de entender el mundo distinta, pues este cuate se fue a caballo con un escudo, eso solo lo vemos ya en las películas, ¿no? Que había leído libros de caballería, que buscaba a Dulcinea, ¿no? O sea, bueno, una historia ahí un tanto cuanto romántica, pero también una idea de justicia que tiene que ver con un entorno que pues nosotros lo podemos entender porque hemos visto representaciones, porque hemos visto películas, pero no lo entendemos en el mismo sentido, ¿no? Necesariamente, del medievo transitando hacia hacia el cierto tipo de renacimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es la transformación del entorno, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con la diferenciación, el cambio social? Dijimos, damos por sentado, porque eso sí ocurre, que cambian nuestras formas sociales, que cambian nuestras estructuras, que cambian nuestros comportamientos y con ello cambian las decisiones que tomamos. Hace 30 años era mucho menor el número de personas que compartían mis motivos, es más, yo creo que ni tenía los mismos motivos, vamos a pensar, de tener o no familia, ¿sí? Y si se ha incrementado, también tiene que ver por la relación con el entorno. Un entorno en donde no nada más están las personas. Es un entorno que se ha construido históricamente, que se ha transformado históricamente. Bueno, entonces eso, el cambio existe, el cambio modifica condiciones, el cambio implica decisiones individuales, decisiones colectivas, etcétera. Pero el cambio también produce este otro concepto que se denomina diferenciación. ¿Qué significa? Esto lo explica también Durkheim en un libro que se llama, se los recomiendo también, y que ahorita voy a poner el ejemplo del derecho, que se llama La división, y lo escribo, del trabajo social. Durkheim. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que explica? El cambio social, justamente, ¿no? ¿De qué manera explica el cambio social? Dice Durkheim, hay formas sociales, formas de organizarse, formas de entender las relaciones con las demás personas que son premodernas. Dice, él trata de explicar, la sociología nace con la modernización, porque es a partir de entonces, ahorita vamos a ver lo de la aceleración, es a partir de entonces que se experimentan cambios sociales más rápidos, la modificación del entorno más rápida, ¿sí? El uso de tecnologías, el uso de máquinas, ¿no? Que van haciendo que los centros urbanos sean más grandes, que tengan más servicios, que las comunicaciones se acorten, ¿no? Nace el tren, por ejemplo, y el tren acorta las distancias. Antes hacías, no sé, un día de Roma a Nápoles, ¿no? A caballo, ¿no? Un día, 3 días, y ahora pues haces en un tren rápido, haces 3 horas, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces también las comunicaciones van acortando esta parte. Pero el chiste, pues, es que al cambiar el entorno, hay cambios sociales, no nada más es cambio de, bueno, pues ahora me puedo transportar más rápido. Eso implica, por ejemplo, que haya un maquinista que tiene una especialización, pero eso también implica que en su momento haya quienes, para que funcionara la máquina, por ejemplo, se necesitaba carbón. Entonces había quienes eran ya mineros para que hicieran esa actividad, ¿sí? Y además, y esos mineros con una cierta especialización, claro, un dueño de una mina, que podía ser el Estado o no, ahí hay otra transformación del Estado, ¿sí? Y además, otras personas que trabajaran también en la máquina, que estuvieran echándole carbón y que estuvieran al pendiente de que tuviera carbón suficiente. Y una persona está en la mina y otra que transportara, o una serie de personas que transportaran esa al depósito en donde estaban los trenes, de donde salían los trenes. Entonces ya tenemos al maquinista, pero ese maquinista pues iba a atravesar
varias fronteras y entonces tenemos a un guardia que cuida las fronteras, pero ese guardia le pide, bueno, esos procesos, esos cambios van generando que haya especialización en los trabajos, ¿no? Eso es lo que explica Durkheim. Dice, las sociedades premodernas tienen poca especialización. La mayoría de las funciones que se hacen y la cooperación que existe entre las personas es una cooperación que le llama orgánica, porque es parte del entorno, ¿sí? Es una cooperación que sirve para la colectividad. Hay un sentido de colectividad. Por lo tanto, y la mayoría de las actividades se dedican a lo mismo, ¿no? En un campo, por ejemplo, en el campo o en una tribu, en una formación social poco diferenciada, poco compleja, ¿no? Que no tiene todas estas distintas labores, ¿sí? Lo que vemos es que la mayoría se dedica a lo mismo. Son cazadores, son recolectores, son recolectoras, o fabrican, en el caso de los feudos, ¿no? Pues fabrican la ropa, pero pues la ropa es la misma. No hay 3 o 4, y si son 3 o 4, pues son simplemente para efectos numéricos, ¿no? No para efectos de producir distintos tipos de ropa, ¿no? Simple y sencillamente para ese núcleo social. Y las formas jurídicas se ven influidas también por esas cuestiones. De manera tal que en estas sociedades, sus formas jurídicas son para cuidar eso, para cuidar el colectivo, ¿sí? El sentido comunitario y también sus formas rituales. Esto lo estudia en otro libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y es lo mismo, ¿no? Los procesos de cohesión del grupo y lo que cuida el grupo. Y entonces dice, en las formas más primitivas, menos modernas, las formas jurídicas son eminentemente de castigo, porque lo que se busca es la cohesión del grupo, del colectivo, de manera tal que quien atenta en contra de alguien, atenta en contra del colectivo. Es la esencia del derecho penal, ¿no? Y por eso está en manos de un ministerio público, bueno, de una fiscalía que responde por el colectivo, ¿sí? En inglés, no sé si han visto, ¿no? Los juicios que dicen people versus, ¿no? La gente en contra de, porque está representada por en este caso, los fiscales de distrito o los fiscales de que se traten, ¿no? Pero es esta primera forma jurídica, el derecho penal, cuando se atenta contra los valores colectivos. Claro, estos valores van cambiando, cambia el entorno, también cambia nuestra forma de entender el derecho penal, de ejercer el poder punitivo del Estado, pero en un primer momento era eso, era una especie de, le denomina Durkheim, de venganza colectiva. Cuando castigamos a un individuo, cuando se castiga a un individuo por romper los fundamentos de los acuerdos sociales colectivos, que atenta contra el colectivo, entonces el castigo tiene una función reparadora, pero una función purificadora igualmente, ¿no? Una venganza colectiva en contra de esa persona, pero también en contra de todo aquel que lo haga para restablecer esa unidad social. Pero entonces, en sociedades poco diferenciadas vemos eso, mucha unidad social, y entonces las actividades que desempeñan, ¿sí? Son poco distintas las unas de las otras. Básicamente son cuestiones que se relacionan con la alimentación, ¿sí? Y con alguna que otra forma religiosa. Y nada más. En las sociedades diferenciadas, o cuando vemos los procesos de diferenciación que la modernidad acelera, por eso les preocupa la modernidad, les preocupa en el sentido de que se empiezan a reflexionar en esta como un motor de cambio, como algo que hace que se transformen los entornos, sobre todo el entorno, ¿no? Crecen las ciudades, y también es un proceso histórico, ¿no? En las ciudades, pero a partir del Renacimiento, ¿no? Que vienen la pólvora, el uso de la pólvora, los cañones, los muros ya sirven como de menos, ¿no? Pues las ciudades amuralladas, porque pues ya un cañonazo ya te puede derribar ahí el muro, y entonces también sí significa que cambian las formas para profesionalizar a los ejércitos. Entonces se va transformando muchas cosas, ¿no? Ya no son nada más personas que físicamente están preparadas para una lucha cuerpo a cuerpo y montar a caballo, y empieza especialización, y entonces ya tenemos equipo de artillería, ¿no? Ya tenemos otros que lanzan otro tipo de cosas, ya tenemos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Eso se va modificando, y como le digo,
puse el ejemplo de la guerra, pero como eso hay todo. Y en las formas jurídicas, Durkheim lo ve particularmente también. Porque dice, cuando hay mayor diferenciación, también en las sociedades lo que vemos es que empieza a haber una conciencia individual específica, ¿sí? Empieza a tener una parte central el individuo. Y ya sus relaciones con las y con los otros no son relaciones con el entorno, no son relaciones con el todo social. Yo cultivo, ¿no? Pensando en una sociedad poco diferenciada, cultivo no solo para mí, no solo para comerme yo mis calabazas, sino para que, y puede haber relaciones de intercambio, yo cultivo calabazas y el otro cultiva, no sé, papa, o cultiva manzanas, o lo que sea. Y hay esa relación de intercambio, pero fundamentalmente hacemos lo mismo, ¿sí? Y se cultiva, no lo hago nada más para mí, sino para el feudo, o para la tribu, o para lo que sea, ¿sí? Acá ya no. En una sociedad más diferenciada empieza a ser relaciones individuales. La persona trabaja, puede tener una función social el trabajo. Casi todos los trabajos tienen una función social. Manejar un camión tiene una función social, primordial, ¿no? O manejar el metro, o manejar un avión, o cualquier otra actividad, ¿no? O ser juez en un tribunal. Tiene una utilidad social, pero también se hace pensando en la persona. O sea, esa persona lo decide más o menos voluntariamente porque hay estructuras sociales históricas que se lo permiten, ¿no? Para empezar, si nosotros hubiéramos nacido en el medievo, hubiéramos tenido muchísimas menos posibilidades, o quizás ninguna, de ser lo que somos ahorita. Ya no digamos de vestirnos, ¿no? Sino de ser lo que somos como personas que piensan en su individualidad, porque hubiéramos tenido que pensar nuestra individualidad de otra manera, ¿sí? Esas son estructuras que van encauzando la acción. Bueno, entonces, en sociedades diferenciadas, pues lo que decía es que vemos distintas actividades, ¿sí? Como dije, el surgimiento, el cambio del entorno, que haya más ciudades, ¿no? O que las ciudades crezcan y que haya más servicios, que haya drenaje, y entonces tenemos que tener, ya había, ¿no? Digamos, los romanos tenían sus sistemas de drenaje y todo, pero la migración hacia las ciudades, la especialización en los trabajos, etcétera, va generando, va modificando el entorno, va modificando la edificación de las casas, ¿no? Va modificando, obviamente, el tamaño de las ciudades. Esto va generando otras dinámicas y entonces ya necesitamos más policías, pero entonces ya las policías empiezan a estar diferenciadas entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pero es que ya tenemos problemas, ya pensando así en muchos años, ¿no? Ya tenemos automóviles, ¿no? Y entonces ya tenemos que diseñar un cierto tipo de superficies, ¿no? Para que rueden los automóviles y entonces tenemos que regular reglas de tránsito porque ya no es como con los caballos, que pues no era como muy problemático, aunque en ese momento pues el problema quizás era, no sé, el estiércol o lo que fuera, pero ahora hay que regular que haya vialidades, ¿no? Van creciendo las ciudades y entonces, bueno, es que unas personas se tienen que desplazar aquí y acá, y entonces también eso permite que haya mayor extensión porque los autos circulan más rápido, pero entonces necesitamos, como decía, diferenciar a policías y hay policías de tránsito, y entonces hay un departamento de tránsito, y ese departamento de tránsito tiene estructura burocrática en donde el policía puede o no multarme cuando se infringen las normas, y así sucesivamente. Esa es la diferenciación, ¿no? Distintas funciones, ¿sí? En cualquier actividad en la que la piensen, por eso dije, puse el ejemplo de la guerra, o pongo el ejemplo de la policía, o pongo el ejemplo de las comunicaciones, y esto continúa, ¿no? O sea, aunque quizás se modifica poco la cuestión del tránsito, y más o menos, ¿no? Porque si hay un aumento ahora de las bicicletas, se había puesto ese ejemplo, bueno, hay superficies más o menos funcionales, otras menos que más, para el uso de las bicicletas. Hay una idea urbana de la importancia de usar bicicletas. Hay policías que van en bicicleta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la diferenciación. Y distintos autores lo explican de manera diferente también, ¿no? Me parece que es bastante atinada la que hace Durkheim cuando habla del derecho, por un lado, y de la división del trabajo, diferentes funciones, como lo acabo de explicar. Y esas obviamente generan que el cambio se acelere, ¿no? Hay otros, como Luhmann, que lo explican desde la teoría de los sistemas,
y para ello echan mano de la biología y dicen, pues es como un organismo pluricelular que de repente las células se empiezan a diferenciar entre sí, que van formando sistemas, que estos sistemas tienen una cierta autonomía, ¿no? Una autonomía con relación al entorno, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, que puede estar conectado y puede ser importante. El entorno sería nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Él no pone el ejemplo corporal, yo lo estoy poniendo porque lo de él es mucho más abstracto, como buen alemán, ¿no? Pero bueno, el chiste es que se forman sistemas que tienen una cierta autonomía, aunque están relacionados a final de cuentas, ¿no? Es, para quienes saben de ingeniería, sobre todo ingeniería de sistemas, pues sabrán justamente que las funciones que desempeña una computadora o un celular o un coche, ¿no? A veces son sistemas que están, que aunque son parte del automóvil o de la computadora, están por sí mismos, tienen una cierta autonomía. El sistema de frenado, el sistema de calefacción, etcétera, ¿no? Funciona para todo el carro, pero tiene sus propias normas, sus propias reglas y su propia lógica, digamos, interna, ¿no? Y él así lo trata de explicar, que van surgiendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el sistema jurídico y que tiene sus subsistemas que funcionan de acuerdo con sus propios principios, ¿no? Y que tiene su propio idioma y que aunque es parte del sistema político mexicano o el sistema social y todo, pero funciona con una lógica propia y se reproduce, o sea, el propio sistema jurídico va ocupando otros espacios que tiene su propia especialización, ¿no? Entonces ya no es nomás un sistema jurídico, hay electoral, penal, marítimo, etcétera, ¿no? Y eso va produciendo que haya especialización, que esa es una característica de las sociedades diferenciadas, ¿no? La especialización en las funciones. Bueno, y lo siguiente, conflicto y sociedad, ¿no? Porque obviamente entre mayores, bueno, mayor número de personas, pero mayores funciones existan, mayor posibilidad de que surja conflicto. Pero no solo eso. Hay autores, entre ellos voy a mencionar aquí a un par. Bueno, uno ya lo mencioné, que es Emil Durkheim, pero el otro es George Simmel, que dice, lo que pasa es que el conflicto es una forma de socialización. Tiene un libro, está chiquito, que se llama El conflicto. Y él dice, las relaciones sociales son conflictivas por su naturaleza, por su propia, o sea, no renunciar al conflicto como una forma de socialización. Él lo pone en escala individual, que puede generar conflicto, ¿no? Pero es una forma de socializar. En nuestras sociedades democráticas, políticas democráticas, el conflicto se da por sentado. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Hay a la gente a la que no le gusta el conflicto y dice, no, es que tenemos que generar consensos. No, porque las sociedades, al ser diferenciadas, también implica no solo diferenciación de funciones, implica diferenciación en la estructura social. ¿Qué lugar ocupamos en la sociedad? Yo no ocupo el mismo lugar que ocupa, bueno, otra persona. No, iba a decir quién, pero mejor no. ¿No? Una persona que esté jerárquicamente arriba de mí, ¿sí? O que tenga un mayor prestigio en algún campo, ¿sí? Yo no soy, mi poder de palabra no es el mismo que pueda tener el gobernador de un estado o una legisladora o la presidente de algún país, ¿sí? Entonces, dando por hecho que hay diferencias económicas, diferencias estructurales, justamente qué lugar ocupo yo en la pirámide social, van a generar que haya también formas de ver la realidad de una forma distinta y que eso va a generar también que haya posiciones. Esto lo explicó Marx, ¿no? En el manifiesto del Partido Comunista, que es más un panfleto político, pero que al principio sí tiene una idea de teoría social de la idea de la dominación y la idea de conflicto como motor de cambio, ¿sí? Porque lo que él trata de explicar es, además de la dominación, que sí ha existido históricamente, y entonces ahí podemos pensar, claro, condiciones para la acción, ¿no? Personas que nacen en una determinada estrato social, que no eligieron, bajo condiciones que los sobrepasan, ¿sí? Y que tienen que actuar en consecuencia, ¿sí? Y dice, claro, pero si se organizan, entonces se puede modificar esa estructura, ¿sí? Pero es una relación conflictiva porque va a haber quienes tengan los medios de producción y quienes no tengan medios de producción, y eso va a generar, ¿no?
relaciones, como decía, de dominación, pero también de conflicto. Y ese conflicto va a hacer que cambien, esas relaciones, ¿no? Y surgen los sindicatos. Los sindicatos, hay otro libro, aquí se los pongo. Aquí les voy a poner otra recomendación sobre los sindicatos, hablando un poquito de derecho y de colectivos. Formación de la clase obrera. No, es un libro así gordote, ¿no? Pero él va hablando desde una perspectiva marxista de cómo ese conflicto, ¿no? Ese conflicto de decir, tienen malas condiciones salariales, tienen malas condiciones sociales, ganan poco, etcétera, va generando una conciencia de clase, como decía Marx, ¿no? Y va generando una expectativa de tener participación política, de reclamar derechos, etcétera. De manera tal, pues, que las posiciones sociales que son distintas siempre admiten y siempre suponen el conflicto, ¿sí? En sociedades plurales, además, diferenciadas en cuanto a funciones, pero diferenciadas también, y esto es algo bien interesante, diferenciadas también en cuanto a las formas de significación de las personas. ¿Qué quiere decir? Hasta hace relativamente poco, había en nuestra conciencia individual, o en nuestra conciencia aparentemente individual, ¿no? Insisto, siempre esto, el pensar que solo soy yo y la suma de otras personas como yo, es ignorar que hay una historicidad en por qué nos pensamos de la manera en que nos pensamos. Pero era binaria, ¿no? Este tema que resulta tan incómodo para tanta gente, era de hombre-mujer, y no hay, ¿no? No hay otra posibilidad. Después, claro que hay otra posibilidad, históricamente ha habido otras posibilidades, pero había, ¿no? Una estructura social de significado que decía, no, pues, y todavía a mí me tocó, ¿no? Formas de denigrar, de no reconocer la existencia de otras formas de significarse, de ser persona, que no son nada más dos, ¿no? Bueno, eso ha cambiado también, pero ha supuesto y supone relaciones de conflicto, porque entonces hay grupos, ¿no? Hay personas que buscan significarse de una manera distinta y que les sea reconocida esa significación. Y ahí hay pugna, ¿no? Porque hay una estructura social rígida, lo que le llaman el patriarcado, que tiene una serie de significados fuertes y que además a mucha gente le hace sentido, ¿no? Es que así son las cosas, es que nada es así, ¿no? Eso es lo interesante de cuando decimos construcciones sociales, porque nada es por sí mismo algo, sobre todo cuando se trata de formas sociales y formas de significarse, ¿sí? Entonces, ahí también va esta otra parte de personas que se significan, que se entienden y que se mueven fuera de ese canon, fuera de esa idea rígida de qué es un hombre y qué es una mujer, y como si esas fueran las únicas posibilidades de manifestación de la persona, ¿no? A lo que voy es que ahí también vemos diferenciación, y ahí también vemos cambio, y ahí también vemos conflicto, ¿sí? Y claro, cada uno de esos grupos, que puede ser, como decía, de identidad sexual, puede ser en estos momentos de cambio, también vemos que hay muchas estructuras que se remueven, no solo en ese sentido, no solo en las personas que reivindican para sí un derecho de significarse sexualmente de una manera distinta a lo binario, sino también personas que habían estado invisibilizadas como colectivo y como personas en su momento, y todavía las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas indígenas, ¿no? Van reclamando derechos, desde luego, de una manera que genera conflictos, ¿sí? Genera que haya oposición a estos, que haya otros derechos en pugna, de manera tal que el conflicto es inherente a la sociedad. Eso es a lo que voy. Y la democracia, en todo caso, esto solo es un comentario al margen, la democracia es una forma de organizar ese conflicto, una forma de resolverlo, ¿no? Y decir, pues es que tendría que caber la mayoría de las personas y tendría que resolverse de esta manera a partir de estos valores y con estas formas, ¿no? Y que, claro, también es producto de la diferenciación, porque entonces aceptamos el cambio, aceptamos la especialización de las y los individuos y aceptamos distintas formas de socialización y de significarse. Y esta idea del sentido común compartido, a la que ya me había referido, ¿no? Ideas que estructuran nuestro mundo, ¿sí? Ideas que pueden ser de distinta índole, ¿no?
en algún momento el sentido común compartido, me voy muy atrás, muy atrás para no poner ejemplos que puedan resultar no solo polémicos, sino ofensivos. En algún momento, y a esto me estoy refiriendo a la Grecia antigua, ¿no? El sentido común compartido, y lo dice Aristóteles en el libro 2 de la Política, era que había esclavos, que era por su propia naturaleza. Eso no se cuestionaba, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora está la suficiencia de la individualidad. Basta con que tú cambies, por ejemplo, ¿no? Basta con que tú hagas bien las cosas. Si tú haces bien las cosas, si tú pones tu granito de arena, claro que no. Pero es un sentido común, es una idea a partir de la cual estructuramos nuestras relaciones, a partir de la cual nos movemos, nos significamos, trabajamos, hacemos. En la tarea de la teoría social, no de la teoría social, de las ciencias sociales, es cuestionar el sentido común compartido, ¿sí? Desnaturalizar, no sé si hayan escuchado esa palabra, pero todo aquello que damos por sentado que es así, que es natural que haya, me refiero a Aristóteles, esclavitud. Hay hombres, y así lo dicen, ¿no? Por su propia naturaleza son libres, y otros que por su propia naturaleza son esclavos. No, pues es que eso no es natural. Eso es un producto de una construcción social, de una idea de ver la relación social, de una idea de significar a ciertos individuos, a ciertas personas, ¿sí? Y así como eso, hay un montón de ideas que son sentido común compartido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pensamiento crítico en las ciencias sociales? Primero, identificar cuál es ese sentido común, así como identificar qué es un fenómeno social y por qué es un fenómeno social y cuáles son sus componentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido común? El sentido común de los tiempos. Bueno, uno es el individualismo, ¿sí? Y se manifiesta de distintas formas, no nada más en eso que dije de la suficiencia de la individualidad. El cambio está en ti. Por supuesto que no. Y se ha cuestionado de distintas formas, ¿no? Ya se cuestiona, pues, ¿no? Las desigualdades, oye, pero pues si yo, o sea, ¿cómo va a ser que el cambio esté en mí, que hace falta echarle ganas? Claro, a lo mejor para ciertas personas podría ser cierto, ¿no? Pero no para todo el mundo es igual, porque no partimos de las mismas condiciones sociales, ¿sí? Si yo nací, no es mi caso, ¿no? Pero si yo nací en una familia rica, y va a ser mucho más fácil que yo estudie un posgrado en Harvard que alguien que nació en otro lugar, no digo una geografía específica, pero en una geografía en donde las condiciones laborales, materiales, de transporte, de alimentación, son otras. ¿Puede suceder? Sí puede suceder, pero las condiciones de arranque no son las mismas, de manera tal que el cambio no está en ti nada más. Hay cuestiones estructurales que me van a facilitar o no la consecución de ciertos objetivos. Eso nada más para hacer un ejemplo de qué es el sentido común compartido y qué papel juega entonces ahí el pensamiento crítico en ciencias sociales. Tenemos que identificarlo, ¿no? ¿Cuáles son? Y cuestionarlos. Y además eso se hace visible porque, bueno, pero ¿cómo lo encuentro? Ah, porque lo vas a ver. Lo vas a identificar en las conversaciones, en los medios de comunicación, en las películas. Sentido común compartido, ahorita lo vuelvo a traer a colación por la cuestión muy desagradable, muy desafortunada de la guerra, ¿no? En los años 80, a mí todavía me tocó, a finales de los 80, principios de los 90, yo era muy niño, pero me tocó ver las películas de Rocky, ¿no? Y no sé si era Rocky 2 o Rocky 3 donde aparece el ruso. El ruso era el malo, ¿no? Yo me acuerdo que jugábamos con unos muñequitos que algunos de ustedes conocerán que eran G.I. Joes, ¿no? Súper gringo, obviamente. Y había un ruso. Entonces yo, pues cuando vi al ruso, pues, yo no sabía, yo estaba muy chiquito, ¿no? Traía un gorrito así, ¿no? Y todo. Y yo le pregunté a un primo, le digo, ¿y este? No, pues ese es ruso. Y le digo, ah, ¿y ese es bueno o malo? Y él me dijo, pues depende cómo lo quieras ver, ¿sí? Pero los rusos eran los malos necesariamente, ¿no? En Rocky era o sea, a lo que voy es que ese sentido común se forma de muchas maneras, ¿sí? Los rusos son los malos porque, y entonces, claro, estaba el despiadado que era además enorme, invencible, sin corazón, no mata al amigo, Y Rocky era todo lo contrario, él se hizo a sí mismo, ¿no? Luchó contra la adversidad y logró algo improbable, imposible. Ahí es una disputa ideológica. Y a lo mejor uno puede decir, bueno, es una película, es una historia, sí, pero está inscrita en un momento político y tiene efectos de crear un sentido común compartido. Los sentidos comunes compartidos se crean de la manera más inverosímil que podamos pensar, ¿no? No nada más es en las escuelas, también ahí, desde luego.
Althusser hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Claro, hay escuelas, cada escuela tiene su corte ideológico, sus premisas educativas, epistemológicas, y orientan un poco, ¿no?, a las personas. Y entonces, más o menos luego resulta sencillo identificar por las ideas. Claro, tú estudias en talado, ¿no? Así pasa. Nos guste o no nos guste, pero bueno, son partes de sentido común. Entonces no hay solo un sentido común, aunque pueda haber uno predominante, como esta idea del individualismo, pero, y que se manifiesta no solo en decir que el cambio está en ti, se manifiesta de muchas maneras, ¿no? La idea del individualismo, ¿sí? Bueno, entonces la tarea es identificarlo, cuestionarlo, ver cuáles son sus fundamentos, ¿sí? Y saber siempre que es construido, que siempre puede ser de otra forma, que no por ello quiere decir que no importe, ¿sí? Como el dinero, otra vez. Es una construcción, sí, pero claro que importa. Por eso trabajamos. Y por eso con esto no puedo comprar un Mercedes-Benz, ¿no? Ni un avión. Puedo comprar unas galletas, ¿sí? Ni siquiera un café. Bueno, a lo mejor un café, pero uno barato, ¿sí? Bueno, entonces los fenómenos sociales, como yo les dije, son complejos. ¿Qué rayos significa que sean complejos? No es que sean difíciles, claro, puede ser difícil de entender algunas cosas, pero es que tienen muchos componentes, ¿sí? La diferenciación, justamente, las distintas funciones sociales, las distintas actividades, van generando sistemas sociales complejos, en donde vemos actividades que son muy específicas, ¿no? Como el derecho, que tiene su propia lógica, sus propias reglas, pero es un fenómeno social. Yo había dicho al principio, y me voy a detener cuando diga que el derecho no es una ciencia. Hay quienes dicen ciencia jurídica, que explica científicamente al derecho por el derecho, pero el derecho es un producto del poder, es un producto de la política, es un producto de las relaciones que va regulando. Hay instituciones jurídicas que antes no eran instituciones jurídicas, como el matrimonio, era una institución religiosa, ¿no? Por lo menos en esta parte del mundo. Habrá otras formas sociales que también impliquen la unión o no, y que sean distintas, no mejores ni peores. Y es que esa es la cosa cuando decimos construcciones, es que lo que nosotros entendemos como algo natural, como puede ser, y no es natural, pero, o sea, no natural en el sentido de que exista por sí mismo, ¿no? Como el matrimonio, es una institución que tiene su propio desarrollo y tan se ha transformado que ya no es nada más una única posibilidad de unión. Hay distintas posibilidades de unión. Pero bueno, esto solo para decir que los fenómenos, cuando decimos que son complejos, quiere decir que tienen distintos componentes y que el derecho mismo es muestra de esa complejidad. Van naciendo otros campos, ¿no? Otros, como cuando dije de los sistemas, otras áreas de especialización, ¿sí?, que ya difieren mucho. Por ejemplo, el derecho electoral se parece, esto lo voy a decir como una generalidad, se parece poco al derecho civil, ¿sí? Habrá algunas formas básicas que sean más o menos iguales, está que si la acción, ¿no? Porque además en el derecho electoral, como en el civil, hay 1000 posibilidades de acción, ¿no? Eso es un problema, pero eso no tiene que ver con esto. Y esto para decir que, aunque el derecho trate y explique ciertos fenómenos, resuelva ciertos conflictos jurídicos desde el derecho, es una construcción, es un fenómeno social que se manifiesta de distintas maneras en otros tiempos, en otros lugares, ¿sí? No es una única, la idea esta universal que tiene el derecho positivo es, si no la desnaturalizamos, pensamos que eso es el derecho. Esa es una manifestación de tantas posibles de los fenómenos jurídicos, ¿sí? Pero claro, independientemente de eso, claro que tiene efectos, claro que importa y claro que hay diferenciación dentro del derecho, ¿no? Ramas específicas y cada vez más especializadas. Eso tiene que ver con la complejidad, porque es la especialización de funciones, ¿no? Cambia el entorno y el entorno ya no nomás cambia en el sentido físico de cómo cambian las edificaciones, cómo cambian las calles, que también, ¿no? Cómo cambian las formas de transportarnos, que también, sino cómo cambian nuestras relaciones generales, ¿no? Están gobernadas, delimitadas por una serie de cuestiones, ¿no?, que nos trascienden. Yo pongo el ejemplo, cuando, bueno, mi papá murió hace muchos años, 30 y, van a ser 30, yo voy a cumplir, van a ser 36 años, 37 años, y justamente el terremoto 85, y bueno, no importa. El chiste es que si yo lo trajera
de vuelta, pues se va a encontrar en un mundo que no va a comprender mucho, ¿no? No había laptops, por ejemplo, ¿no? Algo que nosotros ya damos por sentado. No había celulares, ya no pensemos en los celulares inteligentes. De esos celularcitos donde uno jugaba viborita, esos no había celulares, pues, ¿no? Entonces, va a ser un mundo que va a rebasar su posibilidad de entender. No obstante que 36 años tampoco es tantísimo, ¿no? Pero la aceleración, este último concepto que tenemos aquí, es justamente la velocidad del cambio social, que va haciendo cada vez más complejos los sistemas sociales y que los va haciendo más especializados, ¿sí? Como los celulares. Los celulares inteligentes son una buena manifestación de eso. Eso pensémoslo en escala social, ¿no? Especialización y cada vez más cambios derivados de esto y que van transformando nuestras relaciones sociales, no solo nuestro entorno, que también el entorno, nuestras relaciones sociales, ¿no? La mayoría de nuestras relaciones sociales ahora acontecen de manera virtual. No solo por la pandemia, ya acontecían así. No sé si a ustedes alguna vez les pasó que chateaban con una persona de WhatsApp que la tenían ahí junto. A mí me ha pasado, ¿no? Es más, he desarrollado relaciones personales de amistad y de noviazgo virtuales. O sea, la de noviazgo desde luego no es nada más virtual, pero tuvo un componente virtual. Relación, amigos, personas que yo digo, es que son amigos, y es un concepto raro porque uno no los conoce físicamente. No sé si les ha sucedido, pero yo sé que hay más de una persona, que no soy el único, que ha conocido a gente en redes sociales y que dice, es un buen amigo. Nunca lo he visto, o lo he visto en alguna interacción en la pantalla, he tenido mucha interacción, he conversado con esa persona, ¿no? En privado, en Twitter, o en WhatsApp, o en Facebook, pero no nos hemos visto nunca. Eso va modificando nuestras formas de relación, va modificando cómo entendemos algo tan básico como la amistad, como el amor, etcétera, ¿no? Esos son fenómenos sociales que me trascienden a mí, aunque yo lo manifieste, ¿sí? Toda esa es tarea del pensamiento crítico en ciencias sociales. Y entonces, ya llegamos a esta última parte, pues, ¿cuál es el fundamento de ser del pensamiento social? La imaginación, aunque parezca como, no, pero ¿qué no es científico? Ahí nos podríamos meter en otro debate. A mí no me gusta hablar de la sociología. Conste, yo tengo mi doctorado en sociología, yo soy el primero en defender a la sociología como disciplina, no como ciencia. Como disciplina, que se cuestiona todo esto que les había dicho, ¿no? A partir, claro, de teorías. La teoría nos sirve para conocer el mundo, pero también la teoría tiene que estar relacionada con esos fenómenos que observamos, ¿sí? No nada más como, bueno, como yo, no es que sea. Como yo soy marxista, todo lo voy a ver en esa clave y entonces cualquier manifestación de lo que sea, lo voy a ver en función de eso. No necesariamente. Me tengo que poner a estudiar el fenómeno y después veo si lo abordo de una forma o de otra, ¿no? De tal forma que la metodología es importante en ciencia social. Definir el cómo voy a conocer el fenómeno que quiero investigar. Y a partir de qué lente, a partir de qué teoría, pero a partir de cómo voy a recolectar esos datos, cómo los voy a procesar, etc., ¿no? Siempre teniendo en cuenta que importa el desarrollo histórico, el desarrollo conceptual de aquello que nos rodea y que esos son a partir de lo cual yo voy a hacer mis cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo identifico una estructura histórica, una estructura social? Bueno, veo, hay algo que condicione el quehacer individual. Puedo verlo manifestado, ¿no? Una persona que piensa una determinada cosa. Eso es estructural, es nada más una idea loca que él tiene. También puede ser, o no loca, visionaria si quieren, ¿no? ¿Sí? Entonces, si esa manifestación, si ese agarrar el cubierto, si ese tomar una copa de vino, ¿no? Determinar, pero es que yo pido vino, solo pido vino francés, ¿no? Eso pues también habla de una forma de socialización. Pero bueno, no importa. El chiste es que en todo eso podemos ver tanto formas de conflicto, sentidos comunes compartidos, diferenciación y cambio social, y siempre tener en cuenta que los fenómenos sociales, con su complejidad, con sus posibilidades, con su historicidad, son en buena medida, aunque no solamente, pero en buena medida, indeterminados. Aún la institución
que se confeccione, no sabemos en qué va a terminar. Se forma un partido político determinado o un sistema de partidos políticos determinado y no sabemos qué otras agrupaciones políticas va a haber. No sabemos en qué va a terminar esa formación. Y así sucesivamente, se forma un sistema electoral y no sabemos a quiénes se van a elegir, ni cómo se van a elegir, ni por qué se van a elegir, aunque sabemos que se va a elegir a alguien. ¿Sí? Esa parte se las voy a dejar para que ustedes lo investiguen, porque es una parte bien interesante que se llama las consecuencias no deseadas de la estructura de la acción, ¿no? Muchas veces, pues es que esto se pensó para esto y resultó ser completamente otra cosa. No solo en nuestra vida diaria, que también pasa, sino también en lo social. Se confeccionó, se pensó una institución para algo y al devenir de los años pues, terminó siendo algo totalmente distinto y se había previsto para otra cosa. Y así está lo social. Entonces, lo social es muy difícil de gobernarse. Pero, entonces, primero hay que entenderlo antes de tratar de hacer explicación alguna. Hasta aquí yo los dejo por si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que me quieran formular. Dejo de compartir esto. Y los escucho si tuvieran algo que comentarme con relación a lo que acabo de exponer. ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, Enrique Martínez, por favor. Gracias, buenos Gracias. días. Sí, adelante, adelante. Pues gracias por las ideas, las propuestas que nos ha planteado el doctor Alonso. Yo quisiera también retomar un punto importante que es el tema de la incertidumbre. Vamos, esto aplica en todas las formas de conocimiento, en la vida misma. Entonces, en el caso de las ciencias sociales es todavía un mayor grado de incertidumbre, ¿no? En Sin el duda. sentido que, bueno, somos seres libres, pensantes, actuantes, podemos modificar, reprogramarnos. Entonces, Así es. si yo quisiera nada más referir a este punto, gracias, ya habló precisamente de la complejidad, de la acción, de la estructura, de cómo interactuamos, cómo influyen una con otra y pues yo solamente quisiera abundar, bueno, si pudiera abundar en en este elemento que tiene mucho que ver con esa parte de la libertad, la toma de decisiones, algunos hablarán de nueva programación, de cambio de actitudes, de mentalidad. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y sí, efectivamente, a ver, lo incierto, la incertidumbre, está presente todo el tiempo en los fenómenos, ¿no? No podemos saber prácticamente nada de aquello que va a acontecer en un año, en 2 años. Digo, la pandemia es un ejemplo excelente porque justamente hace un año, o sea, bueno, hace 3 años, un año antes de la pandemia, jamás se nos hubiera ocurrido que en marzo de 2020 se iba a declarar un encierro total con todas esas condiciones y todo lo que de ello se iba a derivar, todos los cambios que se siguen derivando de esto, ¿no? Digo, ese es un ejemplo muy, muy paradigmático, pero tú puedes decir, bueno, pero eso pudo no haber sucedido. Sí, tampoco la invasión a Ucrania era algo que necesariamente podíamos prever que iba a pasar en las condiciones en las que sucedió. A lo mejor un poquito sí, porque ya había habido que esta anexión de Crimea y lo que sea, y porque las guerras son una cosa recurrente, pero no se sabe exactamente cuándo va a pasar, ni cómo va a terminar eso, ¿no? Entonces, esa incertidumbre y que además no solo es en fenómenos tan grandes como puede ser la pandemia, puede ser en fenómenos chiquitos, como decía, la adopción de una determinada figura jurídica o vamos a decir, que se declare inconstitucional para efectos jurídicos, porque ahí también está inmersa la incertidumbre, de efectos jurídicos, ¿qué tal que a una persona se le ocurre impugnar algo, una cosa chiquita, y que esa impugnación pueda tener consecuencias generales, ¿no? Se le ocurre, por ejemplo, impugnar la penalización de algo o la criminalización de algo, porque a él lo meten a la cárcel con un fundamento que considera inconstitucional y que nadie lo había considerado así y que de pronto llega a la corte y dice, sí, es cierto, es inconstitucional. Eso, en principio, si esa persona, vamos a pensarlo así, ¿no? Como el efecto mariposa, si no lo hubiera hecho,
quizás esa estructura no se hubiera cuestionado en ese momento y no hubiera tenido esos cambios. Y entonces el policía o el gobernador, al que se le haya ocurrido aplicar esa ley en ese momento, no hubiera pensado que iba a terminar en eso. Y así sucesivamente podemos pensar en un montón de acontecimientos en los que en primera instancia no fueron pensados ni fueron diseñados para producir necesariamente esos efectos. ¿Y saben qué? Que eso no lo podemos determinar de antemano. Eso es lo interesante, ¿sí? Muchas gracias por el comentario, Enrique. Y gracias a los demás, gracias por su presencia, por su atención. Es un tema que siempre pues está un poco en la periferia del derecho, pero que ayuda para comprender también otro tipo de situaciones. Por ejemplo, nos dice Antonio Urbina sobre el delito de incumplimiento de obligaciones familiares. Claro, hay un proyecto en una de las salas de la Corte. Es que todo ese tipo de fenómenos que van surgiendo, y surgen por conflictos, además. Conflicto como forma de socialización. Entonces, bueno, como ven, sí podemos establecer relaciones entre una cosa y otra, y desde luego, la importancia que para ello tiene las habilidades del pensamiento crítico. Muchas gracias, de verdad. Espero que les haya sido por lo menos interesante, que no les haya aburrido demasiado, porque son 2 horas de habla, pero bueno, gracias por los comentarios. Estoy a sus órdenes en el correo electrónico institucional que les escribo aquí en el chat y en mis redes sociales, en Twitter, que es donde tengo un poquito más de presencia. Y bueno, muchas gracias, mucho gusto, como siempre, de estar de este lado de la pantalla. Hasta la próxima y nuevamente espero que se hayan cumplido por lo menos las expectativas que tenían con respecto a esta clase. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, buen día.